La fragmentación del Imperio carolingio, consolidada en el año 843, puso fin al gran estado construido por Carlomagno y dio como resultado el establecimiento de los tres reinos francos: Francia Media, Francia Oriental y Francia Occidental. De entre todos ellos, la Francia Media fue el más inestable y con la más corta existencia, que al no poder consolidarse en un estado firme, terminó fragmentándose pocas décadas después de su creación. ¿Cómo desapareció la unidad del Imperio carolingio? ¿Cómo sobrevivieron los nuevos reinos que se formaron? ¿Por qué la Francia Media fue el único que desapareció en tan poco tiempo? Porque hay muchas preguntas por resolver. Acompáñenme a historizar. Tras la muerte de Carlomagno en 814, el imperio que había construido pasó a manos de su hijo Luis el Piadoso. El nuevo emperador intentó organizar la sucesión del imperio entre sus herederos, Luis, Lotario y Pipino, con el fin de evitar fuertes disputas sucesorias. Sin embargo, al intentar incluir en la herencia a su hijo Carlos de su segunda esposa Judith de Baviera, estalló el conflicto que llevaría al establecimiento del Tratado de Verdún en el año 843. Con el tratado, los dominios del Imperio carolingio se dividieron y repartieron entre los nietos de Carlomagno. Carlos, conocido como Carlos el Calvo, recibió la Francia Occidental, que con el tiempo evolucionaría hacia Francia. Luis el Germánico obtuvo la Francia Oriental, parte de la futura Alemania, y entre ambos quedó la llamada Francia Media, que se extendía desde el Mar del Norte hasta el centro de Italia, en manos de Lotario I, quien conservó el título imperial. Problema resuelto. Pero desde el principio, la Francia Media enfrentó numerosas dificultades que muchas veces sus vecinos no tuvieron. Y uno nuevo empieza. Por un lado, su situación geográfica era desfavorecida en comparación con sus vecinas Francia Occidental y Francia Oriental. A diferencia de ellas, que eran territorios más limitados y con una mayor continuidad territorial, que no se encontraban divididos por grandes barreras naturales como cadenas montañosas, la Francia Media era un territorio largo que atravesaba Europa de norte a sur, desde el Mar del Norte hasta la península itálica. Por eso, en sus dominios se encontraban regiones alejadas y distintas entre sí: la zona de los Países Bajos, el Valle del Rin, Lorena, Alsacia, Borgoña, Provenza y el norte y el centro de Italia, que además de sus diferencias culturales y económicas, se encontraban divididas por ríos y montañas, que hacían muy difícil la comunicación y el contacto directo. Eso provocó que con el tiempo, en Francia Media, no se consiguiera desarrollar una identidad en común para la mayoría de la población, mientras que en Francia Occidental y Oriental sí comenzaron a desarrollarse identidades regionales más definidas. Además, las largas distancias y los terrenos difíciles complicaban para el monarca la movilización de sus ejércitos y funcionarios, algo que era esencial para mantener el control del gobierno en un territorio tan diverso y extenso. ¿A qué precio? Pero también su posición geográfica la dejaba vulnerable políticamente. Debido a que se encontraba entre las dos Francias, occidental y oriental, estaba expuesta a presiones desde ambos lados. Casi la totalidad de sus fronteras era solo con las dos Francias, y el resto de sus fronteras eran pocas y muy pequeñas. En ese momento, las únicas fronteras que compartía con otros estados eran con los estados pontificios de Benevento y Venecia, que eran estados relativamente nuevos, sin una economía o comercio desarrollados. Así que además de quedar económicamente limitada, podía convertirse fácilmente en el centro de conflictos o disputas dinásticas entre los reinos vecinos. Para hacer frente a estas dificultades, Lotario I intentó mantener unido al reino mediante su prestigio como emperador, y a lo largo de su reinado, las peleas y las reconciliaciones con sus hermanos se sucedieron con frecuencia. Sin embargo, el reino también se enfrentaba a peligros externos, debido a los ataques de los vikingos al norte y de los musulmanes al sur. Y cuando Lotario I murió en 855, la situación se complicó aún más. Esto se va a poner feo. El monarca había decidido dividir el reino entre sus tres hijos, Luis, Lotario y Carlos, mediante el Tratado de Prüm. Con eso, el norte quedó en manos de Lotario II, la región que sería conocida como Lotaringia y que después sería compartida entre Francia y Alemania. Luis II recibió el territorio de Italia y el título imperial, mientras que Carlos obtuvo los territorios de Borgoña y Provenza. De esa forma, Francia Media había quedado dividida, apenas poco más de una década después de su creación.
Pero a pesar de que el control del territorio podía haber sido más sencillo tras su división, las dificultades todavía no se habían terminado. ¿Qué? ¿Cómo que no? Debido a la falta de una autoridad central fuerte, los nobles locales, los obispos y condes adquirieron cada vez más autonomía, y los monarcas tenían cada vez más dificultades para imponer su autoridad, especialmente en las regiones más alejadas, en donde dependían totalmente del apoyo de las élites locales. A medida que avanzaba el siglo, la autoridad central continuó debilitándose. Carlos de Provenza, el menor de los 3 hermanos, nunca gobernó realmente sus dominios. Debido a su minoría de edad, el gobierno de su reino fue asumido por su tutor, el conde Girard de Roussillon. La situación quiso ser aprovechada por el tío de Carlos, Carlos el Calvo, que en 861 intentó intervenir en Provenza. Incluso llegó a invadir el reino territorialmente, aunque solo pudo llegar hasta la zona de Mâcon. En 863, Carlos de Provenza murió sin herederos, con lo que sus dominios fueron repartidos entre Luis y Lotario. Pero poco después, Lotario también murió sin haber tenido herederos legítimos, por lo que todos sus dominios debían pasar a manos de Luis. Con eso, la Francia Media habría vuelto a quedar unificada en un solo reino. Pero ahora, las regiones de Provenza y Lotaringia se habían convertido en un territorio sumamente valioso, gracias a su extensión y posición geográfica estratégica entre los dos reinos. Y ya que Luis se encontraba en ese momento en una campaña militar en contra del Emirato de Bari, sus tíos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, aprovecharon la situación para dividirse solo entre ellos aquellos territorios, por medio del Tratado de Mersenne. ¡Desgraciado! Luis el Germánico se quedó con la Alta Borgoña, mientras que el resto pasó a manos de Carlos el Calvo. Como resultado, a partir de entonces, la Francia Occidental y la Francia Oriental pasaron a tener una frontera en común al haberse repartido e integrado a ambos reinos el estado tapón que era la Lotaringia. Sin embargo, la antigua Francia Media todavía no había desaparecido por completo. El territorio de Italia aún permanecía independiente sin ser integrado a alguna de las dos Francias, bajo el gobierno de Luis, el último hijo de Lotario I. Nombró como su sucesor a su primo Carlomán de Baviera, el hijo mayor de Luis el Germánico. Pero la sucesión no estaría libre de conflictos. El Papa Juan VIII, ante la constante amenaza del Emirato de Sicilia y necesitado de un gobernante capaz de defender sus territorios pontificios, se puso del lado de Carlos el Calvo, quien se apoderó de Italia y fue coronado emperador por el Papa en ese mismo año. Mientras tanto, Carlomán fue coronado rey de Baviera en 876 y al año siguiente, tras el fallecimiento de Carlos el Calvo, se adentró en Italia para reclamar el reino. Y aunque logró avanzar en la toma de Italia, perdió la vida en 880 sin haber tenido herederos legítimos, por lo que el reino pasó a manos de su hermano menor, Carlos III el Gordo, quien ya gobernaba amplios territorios de la Francia Oriental. En 881 fue coronado emperador por el Papa Juan VIII, lo que en consecuencia unificó bajo su autoridad casi todos los territorios que habían formado parte del Imperio Carolingio, la Francia Occidental, la Francia Oriental e Italia. ¿Cómo? Ay, pues sucedió, güey. Sin embargo, esta reunificación resultó ser muy breve. La debilidad política de Carlos, las continuas incursiones extranjeras y el creciente poder de las aristocracias locales provocaron su decadencia y su derrocamiento en 887, tras lo cual el Gran Reino se dividió en 5 reinos más pequeños: Francia Occidental, Francia Oriental, Italia, Alta Borgoña y Baja Borgoña. Así, hacia finales del siglo IX, la Francia Media había desaparecido definitivamente como un estado unificado, y sus territorios habían sido absorbidos o divididos entre distintos gobernantes. Es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado, lo arruinaron todo, gracias a Dios. La Francia Media, aunque había ocupado una posición central en Europa, sus debilidades geográficas y políticas impidieron su supervivencia a largo plazo, y dejó en su lugar numerosas rivalidades regionales y fronteras que influirían en la formación de los estados europeos a lo largo de los siglos siguientes. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.